Dios les bendice, muy buenas tardes. Me da gusto volver a estar en este momento de gracias a Jesucristo porque nos da la oportunidad. Eh, en esta ocasión le he estado pidiendo a mi Señor Jesús, pues que me muestre, que me diga qué compartir. Había hace tiempo hecho un, una serie. Esta serie se llama Una Juventud con Propósito. Por una u otra cosa, yo creo que pues los tiempos del Señor son perfectos, los tiempos de Jesús son perfectos y no había permitido que se pudiera dar, pero hoy, orando, me dijo, es hora, tiempo, y bueno, pues vamos a ver qué nos tiene Jesús para esta tarde. El tema, bueno, es una serie, vamos a iniciar esta serie a lo largo del tiempo que nos permitan estar compartiendo en este espacio, pues vamos a estar pasando pues las lecciones, tomos, me queda mucho por las lecciones de los módulos, ¿no? Pero eh, vamos a empezar con la primera. Es una serie basada en la primera epístola de Pablo a Timoteo. Con base a la primera epístola de Pablo a Timoteo es como vamos a iniciar esta serie, pero me gustaría que todos me acompañen, bueno, los que tengan allí sus Biblias, vayamos a Eclesiastés 3 del 1 al 11. Vamos a Eclesiastés del 1 al 11. Y voy a darle lectura. Dice así: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y bueno, quise empezar con este versículo, bueno, con este pasaje de la Biblia de Eclesiastés, que todo tiene su tiempo. El tema es una juventud con propósito. Y entonces, ay, pero en los que no se sienten jóvenes, los que dicen, no, yo ya estoy grande. Momento. El tiempo y el propósito divino de Dios son perfectos. Es muy importante considerar lo que el sabio Salomón expresó en este pasaje bíblico, en donde nos comparte que el tiempo de Dios es perfecto y que no importa cuánto nos afanemos o preocupemos, todo, absolutamente todo, Dios lo tiene bajo control. Tanto que envió a su Hijo Jesús a salvarnos de la muerte segura que nosotros teníamos. Todo Dios lo había planeado desde el principio. Dios sabía las veces que íbamos a caer, Dios sabía las veces que íbamos a pecar, Dios sabía los errores que íbamos a cometer y aún los que vamos a cometer. Dios conoce las caídas, Dios conoce los resbalones, Dios conoce, pues, inclusive
Todo en nuestra vida, Dios lo conoce. Todo, todo, todo. No importa si eres un niño que estás ahorita escuchando este mensaje, no importa si eres un niño al lado de papá, o un adolescente, o un joven, o un adulto, o ahora adulto mayor. Si estás completo corporalmente, o te falta un brazo, o un pie, o una mano, o un ojo, o la voz, o tienes una enfermedad incurable, estés en prisión, ya sea física, detrás de las rejas, o espiritual, estés presente o estés ausente. Tú estás en el lugar que debes estar a la hora, minuto y segundo que debes estar. Ya sea por las bendiciones y por las cosas que se ha Dios manifestado en tu vida o por las consecuencias de nuestros actos, por nuestra propia concupiscencia o por nuestros errores y fallas, por nuestros pecados. Todo, absolutamente todo, Jesús ya lo sabía, Jesús ya lo tenía en su pensamiento, en su mente, Él sabía todo y Él sabe todo. Él sabe dónde vamos a terminar, Él sabe dónde vamos a cerrar los ojos a dormir, si es que no viene antes Jesús por nosotros. Fíjense, se estima que Jesús comenzó a predicar el Evangelio a los 30 años. A los 30 años, se dice que a los 30 años, pues es como una edad así como que te encuentras en tu edad más fuerte, sano, vigoroso, y que aproximadamente su ministerio duró 3 años. Pero algo muy importante también es considerar que no nada más porque nosotros o estamos grandes de edad o ya somos de la tercera edad, bueno, yo no soy de la tercera edad, pero si estabas hablando, si tú que estás escuchando ya tienes 80 años, 70 años, 60 años, 50 años, o tienes 10 años, 12 años, 15 años, no importa, porque Dios siempre en sus planes perfectos, siempre nos ha considerado ideales para el momento en el que nos encontramos, para hacer su obra, para hacer su voluntad. Por eso quise iniciar con este pasaje de Eclesiastés, porque todo tiene su tiempo. A lo mejor, por decir, yo cuando tenía 12, 13, 15 años, yo la verdad no pensaba en andar predicando en las naciones. Yo quería andar jugando, yo quería andar divirtiéndome, quería andar de fiesta, quería andar, porque andaba mal. Inclusive yo pensaba en que a lo mejor iba a ser un empresario o iba a poner un negocio, porque pues mi papá ponía negocios y trabajaba con él, me gustaba trabajar con él. Y no, o sea, yo aspiraba a cosas de adulto y me acuerdo cuando era pequeño, 5 años, 7 años, y decía, ay, ¿por qué no tengo 10? ¿Por qué no tengo 12? ¿Por qué no tengo 15? Y ahora lo he visto que ya tenemos, bueno, ya tienen 70 años, 60 años, 50. Dicen, es que yo quisiera tener el vigor de ese muchacho o las fuerzas. ¿Saben? Dios, en su infinita misericordia, tenía todo planeado. Tenía planeado tanto todo que Él estaba viendo en qué momento, en los años de la etapa de nuestra vida, que Él nos permita tener, Él sabe en qué momento le podemos servir y en qué momento le podríamos haber servido y no quisimos. Pero no es un tiempo perdido, porque dice aquí, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, todo está, como dice, te decía
el Chapulín Colorado, todo está fríamente calculado, ¿no? Jesús tenía todo bajo control. Pero durante su vida Jesús empezó a predicar el Evangelio a los 30 años. Y duró 3 años aproximadamente por lo de las Pascuas, se establece este periodo. Pero Jesús no fue el único tiempo en el que dio testimonio. Vemos a lo largo de la historia de la Biblia, de los Evangelios, que Jesús vivió en sujeción. Jesús trabajó, Jesús obedeció, Jesús tuvo su intimidad con el Padre, porque tuvo que haber una intimidad con el Padre para poder haber hecho todo lo que hizo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos metemos tanto a orar, a leer los evangelios, a estar con Dios, y vamos y compartimos el evangelio, estamos aquí, estamos allá, estamos... Ahora sí que el fuego arde entre nosotros, el espíritu, y que de así debemos de mantenernos siempre, pero ¿qué pasa cuando no? ¿Qué pasa cuando no leemos? ¿Qué pasa cuando no oramos? ¿Qué dice? El espíritu se contrista. Y entonces, pues ahí andamos apenas y batallando del día a día, ¿no? Y Jesús tuvo que haber dado testimonio. O sea que su ministerio no duró 3 años. Duró desde su vida, desde su nacimiento, hasta la muerte en cruz para salvar. Todo el tiempo y el propósito divino de Dios son perfectos. Así es que, si tú estás muy joven o eres un niño, pues aprovecha este tiempo. Mi esposa le dice a mis hijos, no vas a volver a tener 5 años, no vas a volver a tener 6 años. Le dice a mi hija, no vas a volver a tener 8 años, disfrútalo. Y sí es cierto, siempre queremos lo que está haciendo el otro, lo que está viviendo el otro, lo que está pasando el otro. Debemos de disfrutar el hoy que Jesús tiene para nosotros. No nos afanemos. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Bueno, ya no puedes correr como antes corrías. Mientras duró, qué bueno, gloria a Dios. Y ahora ya pasito tras pasito, gloria a Dios. Porque hay quienes no tienen los 2 pies, hay quienes no pueden cantar, hay quienes no pueden hablar, hay quienes no pueden escuchar, hay quienes no pueden ver. Todo tenemos que disfrutar. Todo tenemos que aprovechar el tiempo que Jesús nos permite tener. Pero todo esto tiene que ser con predicar y compartir, o sea, dar el testimonio a las personas que nos rodean. Tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Ahora sí, vamos a entrar en materia. Primera de Timoteo 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿A quiénes manda Jesús? Vayan. Aquí nos está diciendo que Pablo es un apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, Dios ya había mandado que Pablo iba a estar en las filas predicando el Evangelio. Apóstol, ¿qué significa apóstol? La palabra proviene del griego apóstelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de. Un apóstol significa que vamos o está yendo o van de parte de quién, de quién nosotros compartimos el Evangelio, de Cristo. ¿De quién hablamos nosotros? De Cristo. ¿De quién tenemos que ir a predicar el Evangelio? De Cristo. A veces yo me he dado cuenta porque me ha pasado. De repente estás hablando y dices, no, pues a Él sea la gloria. Y digo, híjole, a Él, no, a Jesús sea la gloria. De parte de Dios nuestro Salvador
y de su Hijo Jesucristo. Ay, pero es que Dios es bueno, es que Dios es misericordioso, es que Dios, Jesucristo. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia. ¿Por qué? Por creer en Jesucristo. En nuestra boca siempre debe de estar Jesús, Jesús, Jesús. En las prisiones, ya hasta luego se me quedan viendo y dicen, ay, otra vez. Sí, ya saben lo que les voy a decir. Hay que estar leyendo los evangelios, hay que estar escribiendo los evangelios. Les llevo mi libreta y les digo, a ver, yo voy avanzado esto. ¿Tú cuánto vas? ¿Tú cuánto vas? ¿A qué se refiere en lo poco? Empieza a escribir en hojas blancas, les llevo hojas blancas. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá en lo más. Y si Dios cuando provea las libretas, entonces ahí va a estar tu libreta para que escribas el evangelio. Y siempre es Jesús, Jesús, Jesús. Tiene que ser Jesús. Yo me acuerdo de algo que me gustó, y pues perdón, pero ahora yo también lo hago. Yo me acuerdo que en la prisión yo llegué a escuchar a Beto que les decía a ellos, a mí me gustaría que un día yo llegue y me digan, no, eso no viene en la Biblia, porque ya leí que aquí está en los evangelios y eso no viene, eso no lo dijo Jesús. Decía Beto, a mí me gustaría que me lo digan porque entonces yo sé que están leyendo, me daría mucho gusto porque sabría que están leyendo los evangelios, que están aprendiendo de Cristo y yo me acuerdo de eso y ahora me da mucho gusto y le digo, y les digo, a mí me gustaría que un día yo llegue y me digan, eso no viene en los evangelios, eso no lo enseñó Jesús. Pues me daría mucho gusto porque entonces están aprendiendo, están aprendiendo los evangelios y de repente ya empiezan a decir, no, pues también Jesús dijo esto, no, pues Jesús dijo esto. Entonces, ¿quién es el que nos manda? Porque ahora, recordemos que constituyó pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros. 5. Y aquí dice apóstol. Y entonces dice, no, es que yo no soy apóstol. A ver, vamos a ver. Más adelante dice, Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? Cuando Jesús estaba allí frente a sus discípulos, ¿qué dice? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. A ver, pausa. Dice, por tanto, vayan todos los hombres. O dice, por tanto, vayan todas las mujeres. O dice, por tanto, vayan solamente los apóstoles. No, dijo Jesús. Por tanto, vayan, generaliza a todos, todos, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, todos, mujeres, todos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está dando la autoridad a que las mujeres también pueden bautizar. Los jóvenes también pueden bautizar, siempre y cuando ya hayan recibido a Cristo en su corazón y hayan sido bautizados. Y en ese momento pueden bautizar. Nosotros como fundación, bueno, al menos yo como Fundación Emmanuel, yo sé que en general nosotros no podemos como fundación participar de cuestiones religiosas. Como lo consideran religión el bautizo, perdón, no podemos hacer participantes, bueno, ser participantes o sea, bautizar. Pero es tan grandioso, a mí me emociona cada vez que hay bautizos en el reclusorio, porque no los bautizo yo, los bautiza alguien que ya se bautizó, y entonces ese que ya se bautizó bautiza a uno, y ese que se acaba de bautizar empieza a bautizar a otro. Y es algo que yo no lo había vivido y me emociona, me anima a seguir, porque ves que ese paradigma, esas barreras que no, es que tú si no eres líder no puedes bautizar, y si no es un río, y si no es esto, agarramos un bote y órale, y gloria a Dios, y se ve que ahí empiezan, y al principio se van, hasta yo al principio decía,
Y luego algo hice mal, ya no vinieron, después de que se bautizaron, ya no volvieron a venir. Algo hice mal, Señor, perdóname si no era de esa forma. Al ratito regresan, cambiados, diferentes, a tomar los cursos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Pablo le decía, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios. ¿Quién mandó a Pablo? Dios. ¿Quién le dio la autoridad? Dios. ¿Quién le dio el poder? El Espíritu Santo. ¿Quién lo gobierna? Jesucristo. Entonces, manda a todos, claro, a los que tienen el llamado de apostolado, se les facilita más, pero no quiere decir que a los demás no lo puedan hacer. Todos lo tenemos que hacer. Si recordamos en la historia de los discípulos de Jesús, después de que Jesús fue ascendido al cielo, les dijo que esperaran a recibir el Espíritu Santo. Como resultado, ¿qué pasó? El Evangelio de Cristo se bautizaban, se predicaban, bautizaban, y se extendía, se expandía la iglesia, se extendía el Evangelio. Pablo era enviado por Jesucristo. Nosotros que hemos creído en Jesús también somos enviados por Jesucristo, por mandato del Padre. No habla de género, sino en general. No habla de un género. Mujeres y hombres, niños, niñas, adultos mayores, mujeres, hombres, pueden hacerlo. Me acuerdo de esta película que se llama Jonathan Sparrow, un viejito que ve a un niño y le empieza a compartir el evangelio, y de rato él murió, pero levantó, los discipuló, y al rato esos niños fue un boom en esa colonia, y estaban evangelizando a todos los niños. ¿Por medio de quién? ¿Cuánto se necesitó? No se necesitó él agarraba y les hacía una agüita, les invitaba un pancito para que vinieran. Y los niños allá aprendían de Jesucristo. Y al rato ellos estaban predicando, y al rato ellos estaban evangelizando. Cuando ya esta persona se fue con Jesús, estos niños ya andaban evangelizando y discipulando a más niños. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí dice que Dios es el que nos da la autorización. Dios es el que nos manda. Jesús es el que nos da todas las herramientas, porque Él es el que lo hace. Acuérdense que el único capacitado para poder discipular es Cristo. Es el único. No somos nosotros nada más vamos y abrimos la boca, y eso a veces nos pesa, ¿no? La verdad. A veces, no todos, no siempre, no estoy diciendo que todos, no, no, no. Pero a veces nos pesa abrir la boca para predicar. Jesús es el que hace todas las maravillas y todos los milagros. 2, 1 Timoteo 1, 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, Cristo. Señor nuestro. ¿Qué le dice Pedro, Pablo? ¿Qué le dice a Timoteo?
Eh, Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, yo me acuerdo que cuando terminé el discipulado con Beto, que Jesús me estaba discipulando a través de Beto, yo dije, ¿y ahora qué tengo que hacer? Me dijo, ora por alguien para que tú lo discipules. Y oré por una persona y ahí estaba. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar? ¿Cómo orar por esta persona? ¿Qué orar? Entonces de ahí empecé a pedir algo que hasta yo me lo pido. Que Dios me enseñe a ser fiel, constante, confiable, fidedigno y leal. Y le digo, Señor, a quien tú me llames, a que tú me envíes, que podamos aprender, seamos fieles, constantes, confiables, fidedignos y leales. Porque es algo que Jesucristo nos puede equipar de todo eso, pero también quiere que nosotros pongamos de nuestra parte y que lo creamos. Le dice, verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. ¿Tú tienes algún verdadero hijo en la fe? Qué bueno si lo tienes y qué bueno si tienes muchísimo. Y si no, todavía no es tarde, lo puedes hacer. Hijos de la fe, verdaderos hijos de fe que están allí, que están ahí dispuestos a aprender. Fíjense, la gracia de la que nos está hablando aquí es esta gracia que podemos leer en Romanos 1:3-5. Dice acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Recibimos la gracia para el apostolado, algo que es importante que nosotros oremos para quienes Jesús está discipulando a través de nosotros, que los dote de gracia, de gracia. ¿Qué más dice? Misericordia. Misericordia, Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos enseña Jesús con ser misericordiosos? No burlones, no criticones. Yo les comento y cómo le pido a mi Señor Jesucristo que si no hubiera sido Televisa o TV Azteca, si no me hubieran contratado, ahorita fueran millonarios. Porque me salen unas telenovelas de esas, pero buenas, de esas de las que hasta te lo puedes creer, ¿no? A ver, ¿por qué no vino Juanito? De seguro no quiso venir. De seguro dijo, ay, ¿para qué voy? Otra vez lo mismo. Mejor no voy. O se me hace que de seguro se fue a tomar. Pobre Juanito no pudo llegar porque se le hizo tarde, porque se le atravesó un camión, el tren, no sé, y no llegó a la casa. ¿No? Y ¿qué estarán diciendo? ¿Qué estarán? Ay, a ver, ¿qué estarán diciendo? No, 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 de seguro ya andan hablando mal de nosotros. De seguro, no, hombre, me sale una que digo, Señor, pero es importante que nosotros tengamos misericordia y que la podamos hacer. Yo tengo aquí mucha lucha con eso, porque luego de repente me dicen, "Ay, es que tú no eres misericordioso, si eres misericordioso en la calle, porque aquí", y es algo bueno, al menos yo en mi vida sí batallo, o sea, sí me cuesta, el que tienes que ser parejo, el que tienes que primero hacerlo con tu casa, porque yo creo que al menos, mm, pues yo lo tengo, podemos ser misericordiosos con la gente que estamos evangelizando, podemos ser misericordiosos con los esposos de los demás o las esposas de los demás. Pero con mi esposo o mi esposa, no, no. Tú fuiste, tú lo tiraste, tú tienes la culpa. Oye, ¿la misericordia dónde quedó? Es importante que alguien esté orando por nosotros por misericordia, porque Dios nos dé esa parte.
Misericordia que habla, no, nosotros vemos que Dios es rico en misericordia, dice Efesios 2:4, por su gran amor con que nos amó. Él abunda y dice que sus misericordias son nuevas cada día para con nosotros, porque Él tiene misericordia de nosotros. Pero nosotros no tenemos misericordia de la gente, ni de nuestra casa, ni de los demás. Y no nada más es de decir, ay, criticas, juzgas, no perdonas, no, o sea, no, la misericordia es extensa, habla muchas cosas. Desde que ya alguien ya hizo algo malo, ya, ay, mira, ya se equivocó, y, ay, y anda diciendo que, ¿no? Misericordia, misericordia, necesitamos la misericordia de Dios. Y la paz de Dios. Finalmente, la paz mencionada en este pasaje se refiere a la tranquilidad, la armonía y la paz que proviene de tener una relación correcta con Dios a través de Cristo. La paz es un resultado natural de la gracia y la misericordia divina. Fíjense, es un resultado conjunto de la gracia y la misericordia. Es una experiencia de bienestar espiritual, emocional, que se puede encontrar solamente en Jesucristo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? De Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, como por el 2000, más o menos, como por el año 2000, yo le calculo que tendría como unos 13 años. No me acuerdo bien como a los cuántos años yo trabajaba en la fundación. Ahí estuve trabajando con Beto en la fundación como capturista. Bueno, este, yo vi a muchos hermanos salir de prisión y estos hermanos, uno de ellos, no voy a decir el nombre, digo, no sé si todavía se acordará de mí o alguien lo conocerá, mejor voy a, no voy a comentar el nombre, pero este hermano salió de prisión. Yo tenía como 13 años, 14 años, 13 años más o menos, y empezó a ir a la fundación. Me parece que les daban una despensa a los que recién salían, y iba por su despensa, y empecé a hablar con él. Y yo, pues en esa edad, rebelde, porque realmente yo trabajaba en la fundación por imposición, no porque me quería, o sea, realmente no era porque yo quería ahí estar en la fundación trabajando, la verdad, Beto lo sabe. Este, y bueno, lo conocí, estuvimos platicando, él había recibido a Cristo en la cárcel, en prisión, y empezamos a platicar y de repente él vivía allí cerca de Tepito, ahora sí que en las orillas, ¿no? De ahí de Tepito y del centro. Y de repente me decía, me empezó a platicar su testimonio, que él iba y renteaba a los locatarios y que sacaba mucho dinero y que era maloso, era malvado, ¿no? Pero que Jesús ya lo había restaurado. Entonces de repente era tanto la comunión con él que empecé a acompañarlo al centro, ahí donde vivía, y lo iba y los días que yo no trabajaba, ahí con Beto, me iba con él los fines de semana, y él me platicaba sus rollos, él me platicaba, y me platicaba lo que hacía, cómo le hacía, y ahí íbamos caminando entre las calles, ahí Corregidora y Moneda, y todo por ahí ya llegando a Tecas y todo eso de lo que es Tepito, y ahí andábamos caminando y de repente me platicaba de sus experiencias que antes hacía y a mí me gustaba porque yo era un joven, pues ahora sí que pues me emocionaba de cualquier cosa y pues más pues de hacer cosas malas, porque realmente no me emocionaba de hacer cosas buenas, sino de hacer cosas malas. Tanto fue que tanto influyó en mí, ¿no? Que hasta invité luego después a un primo, ven, mira, vamos allá con este amigo que nos va a llevar y luego nos decía que lo acompañáramos ahí a darle unos regalos ahí a una mujer y cosas, ¿por qué lo menciono? Por eso no menciono el nombre, porque nosotros
debemos de tener cuidado porque hay muchos que nos están observando. Aunque nosotros nos sentamos, porque yo sé que sin Jesús no soy nada, yo sé que sin Jesús no valgo nada realmente, y solamente por la misericordia de Cristo sigo aquí. Pero hay quienes nos observan, hay quienes nos ven, y más cuando estamos predicando el Evangelio o tenemos una historia que fue de maldad, pero que ahora Jesús ha cambiado para bien. Y tenemos que tener mucho cuidado porque depende de eso que estas personas o sigan a Cristo o se descarríen o se vayan por otro lado. Yo no sabía la verdad hasta que Dios me lo mostró en esta parte. A mí me encantaba caminar todo Tepito. Me salía desde del metro de la Merced, iba caminando toda la Merced hasta arriba, hasta el eje 1, todo Tepito caminaba ahí por Aztecas, y no me acuerdo qué tantas calles eran esas que la vecindad blanca y no sé qué, puras lugares feos y peligrosos, y luego de ahí me seguía caminando, me bajaba al Zócalo, y del Zócalo me iba caminando sobre Reforma, y llegaba hasta el metro de Insurgentes, ahí me compraba una torta de esas grandotas, de esas de las buenas, y ya me regresaba a mi casa. Me gustaba hacer eso. No sabía por qué. Y trabajé en Tepito también. Aprendí muchas cosas malas. Aprendí a contar historias que no había vivido. Tanto que cuando entré a la prepa, yo decía que yo ya tenía una hija y que yo ya tenía una esposa que me había juntado, no esposa, que me había juntado con alguien, que había tenido una hija y que sus papás eran narcos. Y entonces que pues, o sea, y hasta lloraba, imagínate. Lloraba para que me creyeran, para hacerles ver que según yo valía algo, porque en ese entonces, pues yo quiero entender que no le encontraba sentido a mi vida y que me sentía nada, ¿no? Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con eso, porque muchos nos ven, y no por hacernos importantes, tampoco, no, hay gente que nos está observando. Acuérdense que Jesucristo también nos dice que debemos de ser hacedores y no solamente oidores de la palabra, ¿no? Que habla más el testimonio que muchas palabras. Podemos predicar bonito y hablar bonito, pero si no compartimos el testimonio, con lo que vivimos, lo que hacemos, pues de nada sirve. Entonces, eh, siempre debemos de estar agarrados de Cristo en todo momento, y debemos de considerar que Jesús a todos nos ha llamado. Y si estás enfermo, si dices, es que yo quisiera predicar y no puedo, es que yo quisiera hacer esto y no puedo, acuérdate, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Lo que importa es que estemos haciendo lo que Jesús nos mandó hacer. Dios les bendice, pasen bonita tarde, y pues vamos con lo que sigue con nuestro amado Beto. Que la paz de Dios de Jesucristo esté con todos ustedes. Amén, muchísimas gracias. Moisés empezó a los 80 años, ¿no? Y a los ojos de Dios él era un niño espiritual, ¿no? Entonces, no es la edad la que determina si somos viejitos o no. Yo me siento de 25 años y ya tengo 60 casi. Es Cristo en nosotros. Muchas gracias, Alan. Hermosísimo mensaje.